Hola, bienvenidos a Ana Relatos. El día de hoy les contaré una historia sobre brujería, sobre aquellos amarres poderosos de amor que muchas veces terminan en cosas muy desagradables. Espero y lo disfruten. Se dice que el mundo del espiritismo encierra demasiados misterios inexplicables para las demás personas. Quienes están inmersos dentro de este contexto son capaces de cambiar el destino, ya sea para mal o para bien. Son energías que se crean con la ayuda de fuerzas oscuras o también divinas, según sea el tipo de favor que se desee. Por lo regular, las personas llegan desesperadas porque no tienen trabajo, dinero o desean con todas sus fuerzas el amor de un hombre. Esta última es la más recurrente. Hay quienes se obsesionan a tal grado de buscar por todos lados los medios de conseguir ese amor que los atormenta. Y eso mismo pasó en esta historia. Rogelio estaba emocionado porque al fin había pasado el examen de admisión, que le daría una plaza para ser maestro. Aunque no consiguió un lugar en una escuela primaria, terminó aceptando la vacante en una preparatoria del estado. Pensó que no era su rama, pero con el tiempo iba a aprender lo necesario para desempeñarse. Tenía a su esposa Elisa y su hijo pequeño de nombre Leandro, quien apenas tenía 2 años. Ambos tuvieron que mudarse en la localidad urbana donde le asignaron su plaza. La pequeña familia estaba feliz por el comienzo de su nueva vida, pues vivir en casa de los suegros de Rogelio no les había dejado muy buenas experiencias. El primer día de clases, el joven maestro se presentó en la dirección del plantel. Las miradas de las profesoras no se dejaron esperar al ver la llegada del nuevo docente. Rogelio, por ser joven y muy apuesto, había causado impresión en las maestras que trabajaban en el mismo colegio, y eso le tenía un poco incómodo. Nunca pensó causar esas sensaciones en sus colegas mujeres, pero como tenía una educación intachable en valores, pensó que no debía preocuparse. Él sabía medir las situaciones que le presentaban en el camino. La preparatoria cubría los 3 grados escolares. Eran 3 grupos de primero, segundo y tercero. Al joven maestro le asignaron el grupo de tercero para impartir clase de matemáticas, aunque su rama era la biología. Él aceptó el reto para impartir la materia asignada en su jornada. Organizando su horario laboral, llegó el momento de presentarse con sus alumnos en el grupo 1. Al entrar al aula, había desorden por varios alumnos que se lanzaban bolitas de papel. Otros más estaban en un rincón fumando un cigarrillo, mientras que unas señoritas permanecían en un pequeño grupo maquillándose. «Buenos días, jóvenes», dijo Rogelio, dejando su portafolio en el escritorio. Al momento de su llegada, los chicos se quedaron quietos de la sorpresa que les causó el maestro. Cada alumno se fue a su lugar mientras que el grupito de maquillaje, una alumna llamada Silvana, levantó la mirada. Era la joven más bonita del salón, cabellos rubios, rizados y figura esbelta bien moldeada. Se decía que la señorita causaba sensación en todos los chicos del plantel, siendo inalcanzable para cualquiera que pusiera sus ojos en ella. La joven quedó absorta al ver que el nuevo profesor era demasiado apuesto, de ojos azules, cabello negro como la noche. Ella se levantó de su lugar, caminando de manera sensual hasta el escritorio. Los chicos del salón hacían bulla al mirar la actitud de Silvana, quien ya tenía en la mira a su nueva víctima. «Jóvenes, guarden silencio», dijo el maestro mientras tenía frente a sus ojos a la joven, quien le dio de regalo una paleta de corazón. Impresionado por lo ocurrido, el profesor decidió continuar con la presentación de la clase, sin darle importancia al regalo que le dio Silvana. Ella mostró al momento una mueca de desprecio, regresando a su mesa de trabajo. Se veía que estaba muy molesta por el resultado, porque el profesor le había sido indiferente. Al término de la clase, Rogelio se dispuso a tomar un refrigerio en la cafetería de la escuela. Las miradas de las señoritas no se disimulaban cuando las veía pasar, porque realmente el profesor era de buen ver a los ojos de una mujer. Se dio cuenta que había guardado la paleta de corazón en su chaqueta. La miró y la dejó en un bote de basura. «No deseo problemas», se dijo con los pies firmes sobre la tierra. Sus padres la habían educado con buenos ejemplos, conductas intachables. Respetaba a Elisa por sobre todas las cosas.
así como su único hijo, Leandro. Juró frente al altar serle fiel a su esposa, porque sabía que esto le habían inculcado sus padres, quienes perecieron años atrás. Al término de la jornada de clases, Rogelio se dirigió a regresar a su casa, justo donde estaba estacionado su auto. Ahí estaba Silvana de pie junto a la puerta. ¿Qué se le ofrece, señorita?, le dijo muy educado. Perdí mi dinero para el bus. ¿Podrá llevarme a mi casa? Es aquí cerca, dijo la joven con una extraña sonrisa incómoda al profesor. Me vas a disculpar. Él la toma del brazo para retirarla de la puerta. Pero llevo prisa, me están esperando. La joven, al ver la reacción del profesor, se retiró del auto con una expresión de enojo en sus ojos. Sintió un fuerte coraje, el cual se atoraba en su garganta, impidiendo su respiración. Miró cómo Rogelio arrancó su auto y, llena de furia, dejó sacar una fuerte chispa de sus ojos que provocó la fuga de aire en uno de sus neumáticos. Satisfecha por el resultado, se dio la vuelta para desaparecer del estacionamiento. Rogelio se bajó del auto para mirar la llanta trasera y, sin saber cómo había pasado el incidente, fue por un mecánico para intercambiarle el neumático. Sintió un pequeño escalofrío que le recorrió en todo su cuerpo, mientras que un susurro se metió entre su dedo izquierdo. Al voltear para todos lados no había nadie, solo el mecánico que estaba cambiando la llanta del vehículo. Cuando éste ya estaba listo, se dirigió a su casa, recordando el incidente con Silvana. Reconoció en el momento que esa niña era muy hermosa, pero siempre tuvo sus principios y valores presentes para no cometer un error del que se pudiera arrepentir. Al llegar a su casa, Elisa ya lo estaba esperando para que le contara cómo le fue en su primer día de trabajo. De inmediato su hijo Leandro corrió para abrazarlo, pero algo ocurrió en el pequeño que, al abrazar a su padre, miraba para sus espaldas haciendo señas de saludo. El niño aún no logra hablar, por lo que solo expresó unas cuantas palabras diciendo «hola», con pequeñas risas entre murmullos. El profesor se sentó en la mesa al ver la comida servida. Su esposa lo miró preocupado porque sabía que algo le ocurría, pero quiso esperar a que él mismo le contara qué era lo que había sucedido. «¿Cómo te fue en el colegio?», dijo Elisa mientras servía la comida. «Bien, bien», contestó Rogelio con un semblante de cansancio extremo. «Me asignaron la materia de matemáticas, que no está en mi área, pero creo que podré manejarlo». «¿Y los alumnos? ¿Cómo te recibieron?». Él se queda en silencio por unos segundos, mientras Elisa hace una pausa para observarlo. ¿Los alumnos? Bien, son de tercer grado, un poco alocados, tú sabes, las hormonas de la adolescencia, las tienen hasta el tope. Se sienta recordando el rostro de Silvana, pero recuerda sus principios y sacude la cabeza para continuar con la comida. El primer día de clases del profesor le había causado muchos sentimientos extraños. Los miedos y la preocupación invadieron todo su cuerpo a tal grado de no poder conciliar el sueño. Al tratar de dormir se veía a sí mismo junto a su escritorio en un abismo oscuro y de espaldas se encontraba una mujer tarareando una canción con el cabello largo hasta el tobillo. «¿Quién eres?», le preguntó entre sus sueños, pero ella solo hizo una pausa en el silencio y al darse la vuelta tenía un horrible rostro, como si fuera uno de esos monstruos que salen en las películas. Rogelio despertó bajo su cama en el suelo. Tenía marcas en los brazos que le provocaban ardor, que parecían huellas de dedos humanos. Se miró frente al espejo, pero no dijo nada a su esposa para no preocuparla. Cuando miró que las manecillas del reloj marcaban las 6:30 de la mañana, se alistó de inmediato para salir corriendo, pues tenía la clase en la primera hora y estaba algo retrasado. En camino a la escuela colocó música para distraer su mente. Era de esas baladas románticas que le recordaban a su esposo. De repente el audio se distorsionó, ocasionando ruidos extraños. Parecía que una voz susurraba entre la letra de la canción. Cuando Rogelio se dio cuenta que no podía detener la música, se estacionó sobre la carretera intentando apagarla. El autoestéreo se había vuelto loco, se prendía y se apagaba sin que Rogelio lograra detener la música, a tal grado que tuvo que cortar los cables de electricidad. Nervioso por lo ocurrido, arrancó el auto para llegar a la escuela, y cuando iba entrando por la puerta, ahí estaba la muchacha Silvana.
Lo saludaba a lo lejos con una mueca de satisfacción. Sacudió la cabeza, secando el sudor de su frente. El viento entraba por la ventana, ocasionando que un escalofrío le hiciera pescar un fuerte resfriado. Llegando a firmar su entrada, la secretaria del director le preguntó si estaba bien, pues tenía un semblante pálido que le causaba vuelcos en el estómago. Misteriosamente la presión se le había bajado, ocasionando que fuera de urgencia a la enfermería. El consultorio médico estaba junto a la biblioteca de la escuela. Silvana se encontraba detrás de la puerta mirando al profesor, que entraba agitado. La chiquilla esperó para mirar los resultados de sus propios deseos, porque lo que nadie sospechaba era que la joven se había encaprichado con el maestro y deseaba con todas sus fuerzas tenerlo. La muchacha tenía dones que los usaba para satisfacer sus propias necesidades. Nacida de una familia disfuncional, donde su madre era una curandera del pueblo, adquirió algunas habilidades de la magia oscura cuando se dio cuenta de sus dones. Ella, de sentimientos egoístas, siempre quiso ser la mejor en todo, sin que nadie la pudiera superar. Es por lo que la belleza que poseía era inigualable. En ningún lugar había una joven que fuera mucho más bella que ella. Hacía lo que quería con los hombres de su edad y mucho mayores que ella. A los 16 años ya era una experta en la cama. Tenía la vida sexual más experimentada, pero nada le satisfacía, hasta que conoció al profesor Rogelio, y desde el momento que lo miraron sus ojos, se obsesionó con tenerlo. ¿Qué le sucede, profesor?, le dijo la enfermera tocando su pulso. Creo que estoy mareado, contestó el profesor, secando el sudor que se derramó de su frente. La enfermera tomó la presión arterial del maestro, observando que la tenía demasiado baja, pero luego ésta se subía de manera repentina. Pensando que su aparato estaba teniendo algunas fallas, le indicó al profesor que se recostara un rato en la cama. Iba a solicitar un equipo nuevo. En esos momentos Silvana estaba espiando la puerta. Entró al ver que Rogelio se encontraba solo en la cama y se acercó lentamente sin que él se diera cuenta. Sacó de su bolso una pequeña botella, la abrió y un pequeño hilo de humo salió al disiparse por toda la atmósfera. El profesor comenzó a apreciar un suave aroma que le relajó los músculos, provocando que se quedara dormido. De inmediato la joven aprovechó para tocarle el cuerpo y rozar sus labios con los de ella. Era el momento perfecto para hacer que el profesor cayera a sus pies. Entre oraciones, Silvana se concentraba llamando al Señor de las Tinieblas a través de su pensamiento. Después se retiró de la enfermería sin que nadie se diera cuenta, haciendo que el maestro volviera en sí. Cuando Rogelio despertó, ya no sentía molestia alguna. Entonces se dirigió al salón de clases para disculparse con los alumnos por su demora, pero ellos ni siquiera habían notado su ausencia. Al entrar al aula, miró que la joven estaba sentada en medio de otras chicas, quienes les decoraban las uñas. Hizo el saludo correspondiente para iniciar la clase y aprovechar el tiempo que aún quedaba. De inmediato sintió una fuerte punzada en su cabeza que le ocasionó un bochorno de calor. Era como un aire caliente que golpeaba su rostro, a tal grado de correr hacia el baño para echarse un poco de agua. Al ver su semblante en el espejo, ahí estaba Silvana con un escote de su blusa. Se veía hermosa, con ese cuerpo escultural que jamás en la vida había mirado a otra chica. Rogelio se echó agua varias veces para borrar esa imagen de su mente. Sin embargo, sus ojos se horrorizaron de la impresión cuando sintió que la joven lo abrazó por las espaldas y ahí se encontraba ella. Era real. De inmediato se dio la vuelta para preguntarle qué era lo que estaba haciendo, pero la chica tomó su rostro con sus manos y llevó su boca hasta sus labios con la intención de darle un beso. Rogelio reaccionó al momento rechazando la intención de la chica, quien al darse cuenta de que su profesor no iba a caer fácilmente en sus brazos, se dio la vuelta llena de furia saliendo del baño. «¿Me las vas a pagar?», exclamó con rabia. Rogelio regresó al aula con una sensación incómoda. Ya no podía mirar a los ojos a Silvana, porque sentía que ella se metía en su cabeza. Cuando terminó la jornada, salió a toda prisa para irse a su casa. En el camino se desvió a visitar al padre Jacinto, quien era un buen amigo y confidente de su madre. El sacerdote le tenía un gran aprecio, pero desde ese crimen que les arrebató la vida a sus padres,
Él se alejó de la iglesia culpando a Dios por sus muertes. Confundido por la situación que estaba viviendo con su alumna, se acercó a la iglesia para pedir un consejo del padre Jacinto, quien al verlo llegar se sorprendió mucho. ¡Oh, pero qué milagro! ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que visitaste la casa de Dios? Creo que mucho tiempo, contestó con una expresión desmejorada en su rostro. Cuando murieron tus padres yo les prometí en su tumba que nunca te dejaría solo, pero te alejaste sin que yo supiera nada de ti. Sin embargo, en todo este tiempo he rezado porque te vaya muy bien y sanes la herida que te dejó sus muertes, dijo el sacerdote sentándose a su lado en una de las bancas. Rogelio solo miraba la imagen de Jesucristo en la cruz y en pocos minutos comenzó a soltarse en un llanto profundo. Padre, no sé qué me está sucediendo, dijo entre lágrimas. Usted me conoce, que fui criado con los valores que mis padres me inculcaron. Jamás faltaré el respeto a nadie, principalmente a mi esposa, a quien amo demasiado. Pero algo me está sucediendo y es mucho más fuerte que yo. No sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. El padre escuchó el tormento que aquejaba el alma de Rogelio. Se sorprendió demasiado al saber que el joven profesor estaba cayendo en la tentación del pecado con la alumna. Eso era también un delito legal, y ambos lo sabían muy bien. La mirada del sacerdote era de preocupación. No quiso interrumpir el momento de desahogo de Rogelio. En esos momentos, las luces de las veladoras comenzaron a menearse de manera involuntaria. No había corrientes de aire que ocasionara cierta acción de las veladoras, y la puerta de la iglesia estaba cerrada. Asombrado por el acontecimiento, el padre no quiso darle importancia al suceso de las velas y se enfocó al relato del profesor. Era más que obvio que estaba pasando por un momento sumamente difícil. Hijo, creo que debes tomarte un pequeño descanso para aclarar tus emociones. Déjame decirte que el diablo está en todos lados, tratando de tentar a las personas de buena voluntad como tú. No pierdas esos valores que tus padres con tanto esmero lograron inculcarte y que hasta la fecha tienes una conducta intachable. Lucha en tu interior contra las tentaciones del demonio. Yo sé que puedes, solo hazlo, no te dejes dominar. Las palabras del padre reconfortaron al profesor, quien se despidió para regresar a su casa. Cuando Rogelio salió de la iglesia, una chispa eléctrica inundó el cuerpo del sacerdote, provocándole un ataque al corazón que logró vencer de milagro. Cuando el padre se encontraba en el suelo apretándose el pecho con una de sus manos, logró apreciar en la puerta de la iglesia la imagen de una joven muy bonita. Al no saber quién era, él solo extendió su mano para pedirle ayuda, pero la chica misteriosa se dio la vuelta y se fue. Lo que no imaginaba el padre Jacinto era que esa mujer se trataba de Silvana, la alumna del profesor, quien estaba enterada de las intenciones del sacerdote para evitar que Rogelio cayera en sus brazos. Con mucha dificultad el padre Jacinto se levantó del suelo para ir a su oficina y buscar un frasco con medicinas. Desde hace tiempo venía sufriendo algunos problemas del corazón y esta vez se estaba manifestando con más fuerza. Silvana, desde el otro lado de la pequeña ciudad, sentada en su cama, observaba cómo Rogelio se atormentaba con su presencia, riendo con satisfacción. Reforzó aquella energía negativa que había lanzado al profesor para que éste cayera lo más pronto posible en sus brazos, porque la voluntad del maestro resultó mucho más fuerte de lo que ella pensaba. Cuando Rogelio llegó a casa, Elisa preguntó qué le había sucedido. El profesor sentía que su esposa no merecía un hombre como él, pero al verla feliz junto con su pequeño, se propuso vencer la tentación que le provocaba Silvana. Cambió la expresión de rostro, esperando que aquel tormento fuera solo un mal sueño y pronto terminara. Hizo panqueques como acostumbraba todos los fines de semana, y eso causó que sintiera menos culpa. De momento se olvidó de los terribles sucesos que se venían dando desde el colegio. Aprovechó para pasarla bien con su familia, mientras a lo lejos Silvana observaba cada uno de sus movimientos. La joven gozaba de dones sobrenaturales heredados de su madre, ella curandera de un pueblo. Traspasó la magia que poseía a su única hija, antes de que llegara su muerte. A veces el cáncer suele ser muy agresivo para unas personas. ¿Qué pasa, amor?, dijo Elisa, asombrada por la ausencia mental de Rogelio. Son cosas de la escuela, nada de importancia, le contestó el profesor para no preocuparla.
Mientras el profesor estaba con su esposa a punto de dormir, él se volteó para abrazarla y sentir que aún la seguía amando. De momento, cuando se quedó dormido, sintió un aire caliente que le soplaba en el cuello. Al intentar despertar no podía, pero un recuerdo se le vino a la mente de manera misteriosa. Era Silvana quien entró en sus sueños, provocando sus deseos y ansiedad para que fuera a buscarla. Rogelio no aguantó más la desesperación y al ver que Elisa ya estaba dormida, salió con un paso sigiloso de su casa para buscar a Silvana. Sin embargo, como no sabía su dirección, quiso ganarles a sus deseos desviándose hacia donde se encontraba una pequeña cantina. Le pidió al mesero que le sirviera un tequila doble, pero al levantar su mirada hacia la esquina, justo en una de las mesas vacías, estaba sentada la joven rubia. Tenía una blusa blanca con escote y minifalda que le dejaba ver la piel de sus tersas piernas. Miró al profesor meneando una copa de tequila. Él por su parte no pudo contenerse y se levantó de su lugar para dirigirse a la mesa de la chica. ¿Te puedo acompañar, preciosa?, le preguntó con el sudor que le escurría de su frente. Intentaba disimular la sensación que le causaba tenerla de frente, pero ella se dio cuenta que todo estaba dando un buen resultado. Lo miró y le sonrió. ¿Qué se le ofrece, profesor?, le dijo susurrando cerca de su oído. Rogelio permaneció mudo ante la pregunta de Silvana, pero después se armó de valor y la tomó del rostro con sus manos para darle un apasionante beso. El maestro le mordía los labios con mucha lujuria, para después pedirle que se fueran a otro lado donde pudieran estar solos. Silvana contestó: «Vamos a mi casa». Y el profesor, sin pensarlo 2 veces, la subió a su auto desesperado por estar al fin con ella. La noche cubría con un manto oscuro todas las calles de la ciudad. A lo lejos se podía apreciar unos cuantos autos que aún circulaban, mientras que personas vagabundos se acomodaban para dormir en los montones de cartones viejos para generar calor. Mientras Rogelio manejaba, la joven delineaba sus labios con un brillo rojo intenso. ¿Así te gusta?, le preguntó al profesor, mostrando el color de sus labios que parecían tener forma de un corazón. El maestro solo asintió con la cabeza de un sí, para responder a la pregunta que hacía la joven, que al parecer era una hermosa bruja. Al llegar a la casa de Silvana, entraron a su habitación. De repente Rogelio no hizo esperar más a la lujuria que le quemaba por dentro, y tomó a la joven para hacerla suya en medio de la noche oscura que anunciaba una pronta luna llena. Pasaron las horas mientras el profesor yacía envuelto de las sábanas con el cuerpo de Silvana. Ella logró con el encuentro apagar la ansiedad que le consumía por dentro a Rogelio, sin pensar que este era el inicio de su peor pesadilla. A la mañana siguiente el profesor había llegado sin que su esposa se diera cuenta. Desde ese momento no podía estar sin ver un solo día a la joven. La necesitaba en su cama para poder saciar sus deseos ardientes. La actitud de Rogelio comenzó a cambiar. Al principio lograba disimular ante la mirada de Elisa, pero ya no era capaz de cumplir con sus obligaciones maritales y ponía miles de pretextos para evitar estar íntimamente con su mujer. Con el paso de las semanas y los meses, todo iba empeorando. El mal genio del profesor se hizo presente, pues se enojaba todo el tiempo. Ya no estaba a gusto con nada. Y eso le brindó sospechas a su esposa que algo malo estaba pasando. Por su parte, el profesor siguió frecuentando a la joven, porque ya se había vuelto una extraña obsesión que no lograba controlar por ningún medio. En recurrentes ocasiones se confesaba con el padre Jacinto para lograr tranquilizar un poco su conciencia, pero eso jamás logró ponerle punto final a la relación con su alumna Silvana. Un día dejó su móvil sobre la cama. Había comprado un teléfono nuevo para reemplazar el viejo. Cuando llegó su esposa de hacer las compras, escuchó que entró una llamada con un número que no estaba registrado, pero este era el más frecuente. Al contestar se quedó callado para saber quién estaba del otro lado de la llamada. Una lágrima se comenzó a derramar en el rostro de Liz al escuchar a una mujer en el teléfono que decía: «Mi amor, ya te estoy esperando donde siempre». Colgó sin decir una sola palabra, revisando los chats de sus redes sociales. Para su sorpresa, había una conversación comprometedora con una mujer, a quien le decía «mi vida».
Rogelio le hablaba de amor con mucha dulzura, tal y cual lo hacía con ella cuando se habían conocido. Sus ojos se inundaron de lágrimas, que caían sin detenerse, resbalándose en su rostro. Sintió que su mundo, sueños y futuro se habían desmoronado con la infidelidad de su marido. Le dolía mucho y no sabía qué hacer para no sentir tanto dolor, porque para ella no había nada más importante que su esposo y su hijo. Cuando llegó su esposo, decidió encarar la situación. Él no logró negar los hechos ante los ojos sollozos de Luisa, quien se ahogaba en su propio llanto. Ella le pidió que se fuera de la casa, y justo en esos momentos que el recuerdo de sus padres llegó a su pensamiento. Señales misteriosas, oradas por el padre Jacinto, ayudaron a Rogelio para que recordara la educación que le habían inculcado. Se le vino a la mente los principios y valores que habían roto con su conducta hacia su alumna. Sin saber qué decirle a su mujer, que tenía el alma rota, corrió hasta la parroquia del padre Jacinto, hincado ante las imágenes sagradas con el remordimiento que le asfixiaba por dentro. Pidió perdón a sus padres, jurando alejarse de ella para recuperar a su familia. Le suplicó al padre Jacinto que le ayudara a contener esa obsesión extraña, porque algo le pasaba que no podía quitarse a Silvana de la cabeza. A veces el demonio se nos disfraza. Fueron las palabras del padre quien dejó atónito a Rogelio. ¿Qué es lo que me dijo? No entiendo. Mi querido Rogelio, tú has sido víctima de un fuerte trabajo de brujería. Lo puedo ver en las pupilas de tus ojos. Esa niña es una bruja que te ha hechizado. No puede ser, no entiendo, dijo Rogelio desconcertado. Después el padre le pidió guardar silencio porque quería contarle algo muy importante. Anoche antes de acostarme sentí un fuerte frío que invadió la habitación de mi cuarto. Entonces me fui a la cocina para calentar un poco de leche. A veces eso me ayuda a dormir. De repente, al encender la estufa, un aroma como a quemado me llegó a la nariz. Era como si dos cables estuvieran a punto de hacer un cortocircuito. Caminé por todo el espacio para encontrar algo, pero el olor seguía mucho más intenso. Desconecté la corriente de energía eléctrica para irme a acostar, utilizando una vela de la parroquia. Y justo cuando iba a entrar a mi cuarto, desde lejos miré la sombra de una mujer con sus ojos resplandecientes. Era joven y bonita con el cabello rubio. Escupió palabras obscenas a mi persona. No te metas con nosotros, mi viejo estúpido. Con esas palabras me había dejado en claro que no quería mi intervención en lo que estaba pasando. Ahora, si estás dispuesto a recuperar tu familia, vas a tener que dejar la escuela e irte a otra parte. Por lo regular, las brujas no suelen perseguir a su víctima, porque aquí está la fuerza que las fortalece. Pero debes irte de ese lugar. Pídele perdón a tu familia y váyanse lo antes posible. Las palabras del padre dejaron aterrado a Rogelio, quien le pidió que lo acompañara a hablar con su esposa. El sacerdote aceptó de inmediato, y al salir de la parroquia, parvadas de cuervos se fueron impactando en el auto, provocando un desequilibrio en el volante. Ya se dio cuenta, exclamó el padre. Deprisa hacia el departamento, Rogelio escuchaba en su mente la voz de Silvana que le susurraba a lo lejos, mientras que el sacerdote rozaba un rosario que traía en su sotana. Cuando llegaron, Elisa estaba sentada en la banqueta junto a su pequeño Leandro. ¿Qué sucede?, preguntó Rogelio. Hay algo en el departamento, dijo con las pupilas de sus ojos dilatadas. Es una mujer que quiere llevarse al niño. Los dos corrieron a la casa del profesor, y al entrar, un perfume inundaba el ambiente. Era el mismo de Silvana. Tomó a su hijo para irse a pasar la noche en un hotel, explicando a su esposa qué era lo que estaba sucediendo. El sacerdote a la mañana siguiente llevó a una medium para que la ayudara a liberarse de la sombra de Silvana. La mujer le explicó que una fuerza oscura había intervenido para cumplir los deseos de aquella chica, que en realidad era una bruja. Yo la conozco, dijo ella. Su magia es muy fuerte, pero vamos a hacer lo posible para que te deje en paz. La medium de nombre Carmela practicó un extraño ritual con incienso y varias veladoras junto a imágenes sagradas de San Miguel de Arcángel. Se decía que la joven bruja había liberado unos demonios para atacar al profe, y esa imagen le ayudaría a regresarlos a su lugar de origen. Durante esos momentos, situaciones extrañas ocurrían en el espacio, movimientos telúricos inexplicables se hacían presentes, así como pequeñas ráfagas de viento se creaban en la atmósfera.
Rogelio, anonadado con la experiencia, juró en su pensamiento que jamás volvería a traicionar a su esposa, cuando de pronto la imagen de sus padres se hizo presente en un destello de luz. Han venido a ayudarte, dijo la medium. Con ese suceso divino, todo se calmó en el espacio, y la señora Carmela le dijo a Rogelio que al fin estaba a salvo, pero que debía irse lo antes posible o ella volvería a hacerle daño. El profesor entendió a la perfección, y al conseguir el perdón de su esposa, se fueron muy lejos a otra ciudad donde intentaron iniciar una nueva vida. Dejó de soñar a la joven bruja, pensando que todo había vuelto a la normalidad. Consiguió un trabajo dentro de una empresa de alimentos para inspeccionar los productos, porque jamás quiso volver a una escuela. Al paso de un año parecía que todo estaba bien, pero una noche que estaba rasurándose en el baño, miró a través del espejo la imagen de Silvana, quien le tocaba uno de sus hombros. Espero les haya gustado esta historia. Recuerden que pueden dejarme las suyas en mis redes sociales. Todas ellas están en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.